La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos Panorama Económico Nacional con esta reforma tributaria que está llegando a la recta final. Ayer miércoles se llevó a cabo el debate de conjunto de Cámara y Senado, las plenarias de Cámara y Senado, y se avanzó en algunos procesos de concertación. Sin embargo, persisten desde luego la inconformidad de algunos sectores, especialmente el sector de la Asociación Colombiana de Productores de Minerales, quienes han manifestado que no están de acuerdo porque realmente cobrarles impuestos, en el caso específico de ellos, que tienen que pagar las participaciones, las regalías, y que estas regalías no estén exentas de impuesto posteriormente, que no sean eximidas de impuesto, les afecta bastante a los carboneros, a los mineros, y es una de las manifestaciones que han hecho. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido por lo menos en este punto. En otros ha habido una cesión, un avance, unos puntos de encuentro, y de eso se trata, de buscar un punto de equilibrio para lograr que esta reforma tributaria finalmente. Hoy la Cámara de Representantes, la plenaria de la Cámara, estará dando la puntada final y la próxima semana ya se pasará a conciliación. Entonces ya será la etapa final y obviamente si se aprueba este proyecto de ley de reforma tributaria pasará a sanción presidencial. Pero bien, en el tema de bebidas azucaradas, por ejemplo, hay una situación específica. En el caso de las bebidas, los productores de estas bebidas, de las gaseosas, se han venido quejando los pequeños. Hay pequeñas fábricas de gaseosas en Colombia que han manifestado su inconformidad porque ellos no tienen el músculo financiero suficiente y ese impuesto a las bebidas azucaradas implica un incremento en el precio aproximadamente entre 140 y 160 pesos por gaseosa. Y las empresas grandes, que son 3, 4 empresas que manejan el mercado no solamente en Colombia, sino a nivel global, ellos tienen el músculo financiero en la primera fase para no subir el impuesto a las gaseosas. Entonces, perfectamente las pequeñas no aguantan el ritmo, tienen que subir los 160 pesos a cada gaseosa y eso naturalmente los saca del mercado porque el consumidor sigue comprando las gaseosas que no le han incrementado el precio. Las grandes utilizan esa estrategia, aprovechan este impuesto a las bebidas azucaradas y una vez las empresas pequeñas, ese 10% de empresas que hay aquí en Colombia, en varios departamentos, empresas que han estado, que no son grandes, sino apenas ocupan el 10% del total de las empresas, esas empresas desaparecen del mercado. Entonces ellos han venido manifestando que realmente frente a esta decisión de cobrar el impuesto a las bebidas azucaradas, estarán saliendo del mercado las pequeñas empresas y las grandes serán favorecidas. Escuchemos a Ricardo Bonilla, el exsecretario de Hacienda y uno de los asesores económicos del presidente Petro y quien acaba de posesionarse como presidente de la Financiera Nacional Territorial, quien hace precisamente la sustentación en una parte que es importante en esta entrevista sobre las empresas, que realmente la tasa efectiva, él hace referencia mucho a la tasa efectiva que las empresas no están pagando más allá del 15 al 20% y que sin embargo dicen que nominalmente ellos pagan el 35%. Entonces es una discusión que siempre se da entre tributaristas de qué está pasando, cuál es la tasa real. Una cosa es la tasa efectiva y otra cosa la tasa nominal. La tasa nominal es el porcentaje que le cobran de impuesto a una empresa, pero como tienen exenciones, descuentos por algunas actividades, en fin, entonces finalmente la tasa efectiva de la sustentación que hace Ricardo Bonilla es que queda entre el 15 y el 20%, que no es cierto que la tasa se esté incrementando para las empresas a un 70%. Pero escuchemos a Ricardo Bonilla, el nuevo presidente de Findeter y quien ha participado en el equipo económico del nuevo presidente Petro. Mostrar esa resistencia al cambio es si podemos ir construyendo en Colombia un sistema tributario más justo, más equitativo, porque el sistema colombiano, el tributario colombiano, en el impuesto de renta no es progresivo. Y es que la progresividad no se encuentra gravando las empresas. La progresividad se encuentra gravando las personas naturales. Y entonces en ese tema
Lo que hace esta reforma, este proyecto de reforma, es comenzar a trasladar carga de personas jurídicas a personas naturales. No logra todavía el objetivo de eso. Va a requerir varias reformas. Si van por el sentido correcto, va a requerir varias reformas, y yo diría que ojalá en un término de 10 o 15 años lleguemos al estándar óptimo, que es personas naturales contribuyen con el 70-75% del impuesto a renta, personas jurídicas con el 25-30%. Pero eso significa separar claramente la actividad de personas naturales y de personas jurídicas, que los activos de personas naturales estén en la persona natural, que los ingresos de las personas naturales estén claramente identificados y no mezclados con gastos de las empresas. Es decir, que las empresas no le paguen el mercado a los accionistas o a los ejecutivos, que las empresas no le paguen con los gastos de los clubes sociales, etcétera, etcétera, sino que eso sea claramente, que figure como el ingreso de la persona natural. Es las declaraciones de Ricardo Bonilla, un economista de la Universidad Nacional que ha sido profesor de esta universidad mucho tiempo, y pues él hace referencia a eso, Jimena, que realmente las empresas no están pagando lo que deben pagar y que finalmente en 10 o 15 años la idea es que el 70% sean impuestos de renta sobre personas naturales, porque es que finalmente quien se queda con la utilidad son los accionistas de la empresa. La empresa es una especie de caparazón, un medio, un mecanismo mediante el cual se genera la riqueza, o sea, pues se producen láminas, acero, petróleo, en fin, es una empresa, Copetrol, el caso específico de una empresa estatal, o que también tiene accionistas particulares, pero minoritarios, pues esa empresa realmente no es la empresa la que queda con la utilidad, sino son los accionistas, porque los minoritarios, por ejemplo, cuando Copetrol hace esa asamblea, dicen cuánto es el dividendo que le van a pagar a los accionistas de Copetrol, cuánto le queda al Estado, porque el Estado es el dueño del 90% de la empresa. Entonces, a esa referencia es la que hace el profesor Ricardo Bonilla, que el ideal es que más adelante el impuesto sobre la renta esté lo paguen las personas naturales, no las empresas, y que sea un 70 y un 30%, 70 personas naturales, 30 personas jurídicas. Y entonces ese mecanismo podría empezar a nivelar las cargas, porque según la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, pues acá está invertido el proceso, o sea, más pagan las empresas, por eso las pequeñas y medianas empresas viven muy asfixiadas por la carga tributaria, y que la idea es que se vaya desplazando eso. Otro elemento importante en esta entrevista con Ricardo Bonilla hace referencia a que las personas naturales, por ejemplo los gerentes de las compañías, los presidentes, los CEOs de las compañías, lo que hacen básicamente es que meten todos los gastos que hacen personales, el mercado de la familia, los gastos personales, los pasan a gastos de la empresa para disminuir dijéramos, utilidades de la empresa a través de esos gastos. Entonces meten toda la serie de gastos del vehículo, del arreglo, de la compra, todas las actividades personales, familiares, los gastos los incluyen en costos de la empresa, y que realmente eso no es un gasto neto de la empresa, porque es una forma de eludir tributariamente al fisco nacional. Entonces esa es la visión. Pero ahora escuchemos una entrevista con el presidente Juan Carlos Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien también hace una referencia a cómo este sector está siendo, entre comillas, pues golpeado con esta reforma tributaria. En la redacción, el sector minero no tiene ninguna temporalidad. Entonces lo que nosotros hemos dicho es eso, debe ser temporal, y segundo, debe ser progresiva, que se disparen precios altos. Hoy el gobierno introdujo eso, pero pues por supuesto con unos valores que cuando uno los cuantifica, aplica la fórmula, son por debajo del promedio, es decir, no es una medida para precios altos. Entonces seguimos insistiendo en que sea temporal, y segundo, que se aplique a partir del percentil 90 del promedio de los últimos 10 años. Pero segundo, más importante que todo lo anterior, es que esa debe ser la única medida, debe eliminarse la no deducibilidad de la regalía. Esta es la primera declaración que hace Juan Camilo Nariño a la Voz del Derecho, relacionada precisamente con la situación que se está presentando, que se va a cobrar una sobretasa
y tampoco es deducible el impuesto que ellos entregan o las regalías que ellos están entregándole al Estado Nacional, que se distribuyen en todo el país por el Sistema Nacional de Regalías. Entonces las empresas mineras están participando, ayudando con esta contribución que son las regalías. Y ellos dicen que esas regalías deben ser descontadas en el impuesto sobre la renta y que en este momento en la reforma tributaria eso no va a ser así, no va a ser deducible ese descuento. Entonces quedan pagando dos impuestos, las regalías que le entregan obviamente a nivel nacional, pero que se distribuyen en todo el país, como decía Juan Carlos Echeverry, se distribuye como en una tostada, como una mermelada, y de ahí salió el término de la mermelada, que se distribuyen para todos los departamentos y territorios estas regalías. Y entonces él dice que con la sobretasa que le van a colocar a la minería, pues ellos no resisten este nivel de carga tributaria y pueden entrar en quiebra muchas empresas, que básicamente está planteándose una sobretasa del 10%, entonces quedarían con regalías, no exención sobre el impuesto de la renta, entonces tienen que pagar además un impuesto sobre la renta y también una sobretasa del 10%. Y él hace referencia también a que se cobre realmente del quintil 92 hacia arriba, ¿no? Y que realmente en este momento están haciéndolas desde el quintil 45, o sea, lo que está pasando con el petróleo, que el petróleo está en 92 dólares el barril, a partir de esos 92 dólares o 90 dólares se empieza a cobrar esa sobretasa y no sobre 45 dólares, porque realmente es un precio muy, muy abajo y en ese momento todavía no está dando utilidades el sector. En fin, estos son, Jimena, los planteamientos que estamos viviendo aquí en Colombia en la reforma tributaria y que desde luego pues ya la próxima semana ya estaremos realmente se convertirá en ley de la República, porque ya las bancadas están trabajando, el partido de la U tuvo algunas objeciones, finalmente entró, hubo unas diferencias pequeñas frente a los panaderos, por ejemplo, en Colombia, para nuestra audiencia de La Voz del Derecho, que realmente el consumo de pan es masivo, afecta a los sectores populares, y pues ellos estuvieron como pues alegando que este es un consumo popular y que no se podía afectar a la gente de menores ingresos al subir el precio del pan, al colocarle pues obviamente un impuesto a estos artículos. Entonces, ¿cuál es la mirada de ustedes de allá, de Los Ángeles? ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo están viendo a Colombia en esta reforma tributaria? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, en la emisora La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo. Doctor, referente a lo que usted mencionaba al inicio del programa respecto a cómo se pueden evadir algunos costos que como unas fachadas que utilizan muchas empresas para no pagar impuestos, usted lo mencionaba en un inicio, que acá en Estados Unidos funciona una figura similar que la diseñan muchos contadores para que las personas no paguen impuestos como debieran. Por ejemplo, meten los gastos de internet, mercado, papelería, transporte, todo esto también es una figura que utilizan acá muchos. Desde luego, la fachada es que la casa es la empresa, pero en esa empresa entonces ponen todos los gastos de la casa como si fuera una empresa. Y lo utilizan más que todo las personas que tienen empresas pequeñas, pero eso funciona también, acá también es muy conocido eso. Doctor, quería preguntarle, pues, en este debate de la reforma tributaria, algo que se preguntan nuestros oyentes y que se cayó, el impuesto a las iglesias. ¿Por qué en Colombia las iglesias no pagan impuestos? Sí, hay dos elementos. Uno era que actividades que no tienen que ver con el culto, o sea, hay iglesias que tienen hoteles, hicieron un negocio y crearon hoteles y están prestando el servicio de turismo. Otras iglesias tienen otras actividades económicas, entonces han incursionado en actividades económicas que no tienen directa relación con la actividad de la iglesia. Entonces, a esas actividades estaba proyectado que cobrarles unos impuestos. Entonces, realmente es el lobby, es la presión, naturalmente, y estamos en una democracia, por eso estos proyectos tienen que pasar por el Congreso, y allí hay defensores y, pues, desde luego, personas que también están buscando que no se cobre impuestos a distintos sectores de la economía, a distintas actividades empresariales, sociales, en fin, y en este particular, las iglesias. Entonces, el lobby fue muy alto, muy grande. Recordemos que históricamente las iglesias muchas han hecho o tienen senadores, representantes,
Entonces, realmente esa presión llevó a esta eliminación del impuesto que estaba previsto en la primera fase de la reforma. Entonces, ahí van las cosas realmente. Esa es la democracia, no es perfecta, pero de eso se trata, de que no haya una imposición total del Ejecutivo y en aras de la equidad tributaria, como dice la Constitución del 91, Jimena, equidad, eficiencia y pues obviamente progresividad, que son tres palabras claves de la Constitución Política del 91, que independientemente del presidente de turno, eso debe ser así, la Constitución es la ley de leyes, y entonces quien se posicione de presidente de Colombia dice, yo jura cumplir esa Constitución, y cumplirla es eso, hacer que los impuestos sean progresivos, o sea, que sean más altos para los que ganan más ingresos, tienen más utilidades, y que sea equitativa, o sea, que tenga horizontal y verticalmente una equidad. No pase como ahora, que hay unas empresas que desarrollan la misma actividad y están exentas en algunos casos de un impuesto específico, y otras que con la misma actividad, por tener otro tipo de dominación, ser otro tipo de empresa. Es el caso específico de las universidades. Las universidades pueden hacer cursos de educación continuada y no están obligadas a pagar IVA, pero si lo hace un centro de pensamiento privado, un curso tiene que pagar IVA, y es la misma actividad porque es capacitación de educación continuada. Eso para dar unos ejemplos sencillos. Otros elementos que también están dentro de la equidad es que, digamos, las facturas que cancelan las empresas se demoran en algún momento más de 3-4 meses. Una empresa por algún problema de liquidez o de tesorería no cancela la factura, pero a esa empresa pequeña sí le toca pagarle a la DIAN esa factura, así no haya recibido la plata, no haya recibido el pago. Y realmente en esta reforma tributaria no vi un artículo que quedara en el cual se cobrara sobre el ingreso realmente ya recaudado, o sea, que una empresa le pagaron la factura y automáticamente está obligada naturalmente a pagar el impuesto del valor agregado del IVA. Ya está en caja esa plata y es una obligación porque ya está el depósito de la respectiva factura. En ese caso, por ejemplo, Jimena, si una empresa vende 1.000 millones de pesos, el IVA son 190 millones, pero esa empresa por algún motivo no le pudo pagar dentro del trimestre que le tocaba pagar el IVA a la empresa a la cual le vendió, y entonces esa empresa tiene que endeudarse en 190 millones porque no ha recibido los 1.000 millones, entonces tiene que conseguir los 190 millones, pagar ese IVA, porque si no le cobran pues multa, intereses, y pueden entrar a la lista de los que tratan de eludir el pago de impuestos. ¿Cómo le parece? Tremendo, doctor. ¿Y qué decir pues otro de lo que plantea esta reforma de cárcel para los evasores de impuestos en Colombia con penas que irían de 4 a 9 años de prisión? Esta iniciativa contempla que estas condenas se impondrán para quienes oculten bienes por más de 1.000 millones de pesos, no paguen impuestos desde 100 millones de pesos, o para quienes hayan evadido impuestos en 3 ocasiones. ¿Será que va a funcionar? ¿Será que por fin se podrá detener esa evasión de impuestos que es tan grande? Lo hemos comentado en varios programas, que más o menos la evasión de impuestos en Colombia puede costar lo que vale una reforma tributaria completa. Cierto. Pero hay dos mecanismos. Uno, que la DIAN ya le autorizaron a ampliar la nómina. Entonces van a ampliar la nómina técnica, desde luego cada vez es más exigente porque, como comentábamos acá en un programa, los software, los programas que manejan las empresas, las multinacionales, son muy sofisticados, y a la DIAN tiene que llegar gente con con una formación técnica muy alta para poder ir a estas empresas que tienen programas sofisticados y poder hacer la auditoría tributaria de alto nivel. Porque si llega y no conoce el programa que maneja la multinacional, pues la auditoría queda a medio camino, no puede realmente detectar dónde está la elusión de las grandes empresas. Las pequeñas no tienen recursos para comprar esos grandes programas y que son internacionalmente utilizados y que en Colombia de pronto no han llegado. Entonces, por eso, uno es capacitar a la gente que entre en esos programas para que puedan hacer auditorías reales y muy eficientes a las empresas grandes que en este momento están ocultando información, o sea, que no entregan información, o le dicen al funcionario que va a la DIAN, ahí está la información, está el computador a su disposición, puede utilizar y pues ahí está el programa, y si la persona no sabe manejar el programa, pues no, hasta ahí llegó, no pudo indagar si realmente las operaciones son reales, no son reales, y pues eso es uno de los temas, ampliación de la planta de personal de la DIAN altamente calificada para poder hacer ese tipo de auditoría que requiere para bajar la evasión y la elusión fiscal. Ese es un tema. Y lo otro de cárceles, pues realmente eso veremos hasta el final ya en la plenaria del Congreso si realmente
pasa? Porque siempre en las comisiones y en los debates intermedios, el tema que comenta Jimena de la cárcel para los evasores o la elusión, pues la castigan con cárcel, pero cada vez bajan la cuantía, ¿no es cierto? Están buscando unos que suban la cuantía, que inicialmente estaba que fuera de 5.000 millones, ahora se bajó la cuantía. Y lo otro es pues el porcentaje que se va a cobrar sobre esa cuantía y siempre se pagará multa e intereses. Por esa evasión de impuestos o la elusión, si no se pagó el impuesto en la fecha requerida, y pues el tiempo que se demore, pues intereses demora por pagar esa factura que no canceló a tiempo la empresa. Pero entonces... Doctor, sí, señora. Sí, perdón, me interrumpo. En ese sentido, la factura electrónica sí puede ser un mecanismo eficiente, pero por ejemplo, para quienes pagan de contado y no exigen factura, eso es una forma de evasión, ¿no es cierto? Ahí es donde volveríamos como el mismo hilo de siempre. Yo recuerdo que el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, tan pronto fue nombrado, uno de los planteamientos que él dijo es que necesitamos infraestructura y una fuerte infraestructura en la DIAN para que precisamente podamos detectar cuáles son los evasores y pues empezar desde ahí. Él sí viene siendo como un líder en este tema de evasión de impuestos, porque él desde su punto de vista ha visto que ahí es donde está quizás el mayor recaudo, ¿no?, del país. Y Jimena, es que hay un debate muy amplio porque además de eso se presenta otro tipo de evasión que es la compra de facturas. Todas las empresas por lo general paga el IVA, la empresa, una empresa X, vende 1.000 millones y paga 190 millones, pero a su vez esa empresa que vendió esos 1.000 millones también está comprando materia prima para vender esos 1.000 millones. Cuando compra materia prima paga IVA y eso es descontable. Entonces hay empresas que compran facturación y finalmente en el mes no pagan IVA, quedan ceros. Porque por una parte paga IVA pues por la facturación que está expidiendo, por las ventas que hace la empresa, pero por otro lado hace unas compras. Si esas compras son menores, hay un mercado negro, y eso no es un secreto de la voz del derecho, sino simplemente se ha detectado por la DIAN. Hay un mercado muy grande de compra, facturación, y finalmente por eso algunos precandidatos en la pasada elección presidencial estaban proponiendo bajar el valor, la tarifa del IVA. Unos estaban planteando que se bajara el 19 al 10% y que realmente se atacara a fondo esa evasión del pago de IVA, porque como le acabo de comentar Jimena, en esa facturación, tanto cuando vende como cuando compra, se paga IVA, y cuando cruzan cuánto se pagó por venta y cuánto se pagó por compra, queda en ceros, y si hay una facturación inflada, o sea, se compran facturas en el mercado negro de esas grandes empresas de contrabando, en fin. Entonces es un trabajo muy duro el de la DIAN, atacar contrabando, facturación del IVA, que es pues obviamente una facturación de fachada, y a través de esa facturación de fachada se está evadiendo el pago del IVA, se está eludiendo el pago del IVA. Depende de la figura cómo se debe, evadir o eludir. Entonces ahí está la situación concreta de cómo es un gran reto para la DIAN identificar dónde está la evasión, cómo se está haciendo y poder llegar. Y una de las fórmulas es esa. Y finalmente la cárcel. Y para otros congresistas en ese debate, pues obviamente las cárceles están llenas de gente, hay pues obviamente hacinamiento. Entonces la gente dice, bueno, la cárcel sí, pero ¿cómo vamos a hacer si no tenemos unas cárceles pues obviamente suficientes para la población actual, y menos si le estamos generando una penalización por todo? En Colombia entonces se va a tener un problema más grave de hacinamiento en las cárceles. Entonces, ese es un debate grande. Vamos a ver qué pasa el próximo martes, que ya es, digamos, la plenaria y ya pasa conciliación y finalmente queda el texto oficial de la reforma tributaria que pasa a la sanción presidencial. Y ya una vez tengamos ese texto, porque son cerca de 300 páginas, pues invitaremos básicamente a los actores, a quienes han sido los ponentes, en fin, los invitaremos aquí a La Voz del Derecho porque realmente ya queda el texto final. En este momento son borradores, pero ya se está aproximando a ese texto final. Doctor, ¿y qué decir del dólar por encima de los 5.000 pesos? ¿Será por toda esta especulación que ha habido en torno a la economía, en todo lo que ocurriera para el año entrante? ¿Qué susto para quienes van a viajar ahorita en diciembre con este dólar y a pagar intereses altos el año entrante, y fuera de eso la compra de dólar tan costosa? ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes? ¿Será que baja un poquito a final de año? Porque no hay que desincentivar tanto la inversión como las personas que también van a salir del país, ¿no? Ya irse a Estados Unidos parece ser no tan atractivo en este momento, si es que se van a traer capitales, desde luego. Sí, pero miramos para toda nuestra audiencia acá en La Voz del Derecho, muy práctico. Sube la tasa de interés de la Reserva Federal y automáticamente pues obviamente sube la tasa de interés en Colombia, porque los capitales de Colombia se pueden ir naturalmente porque quedan
pues son atraídos por la tasa de interés de Estados Unidos. Si subió la tasa de interés al 4%, se vuelve una atracción muy importante, en un refugio de capitales del mundo, no solamente de Colombia. Y al subir la tasa de interés, se está revaluando el dólar norteamericano. Entonces es un factor externo que no lo controla ni el presidente de Colombia, ni el de Chile, ni el de Perú, sino eso tiene un efecto en América Latina total, o sea, en algunos más que menos, porque también hay factores internos, Jimena, en los cuales se está incidiendo el incremento del precio del dólar. Naturalmente, el caso que comentábamos en los programas anteriores, de la ministra Minas, que salió a decir que no íbamos a hacer más exploraciones de petróleo. Por el petróleo y por todo lo que se produce, las utilidades que genera Ecopetrol, pues eso da una estabilidad para los inversionistas y pues obviamente si no llega inversión, esa inversión llegue en dólares y obviamente si no hay producción petrolera que también cuando la exportamos nos llega en dólares, pues obviamente eso genera una expectativa negativa en el mercado internacional. Dijeron, Colombia está en dificultades, si no va a hacer exploraciones y va a cancelar de una transición abrupta el negocio del petróleo, que es el que le produce las divisas en este momento, el 30%, pues naturalmente ese país no es confiable para la deuda externa y por eso es que el dólar ha seguido subiendo. Y la perspectiva es muy sencilla, pues si la Reserva Federal en el 2023 sigue subiendo la tasa de interés como lo ha anunciado Jerome Powell, el secretario de la Reserva Federal, pues naturalmente el dólar sigue subiendo, porque si sube la tasa de interés de Estados Unidos, el dólar sigue revaluándose. Entonces, en la perspectiva del año entrante es naturalmente lo que se ha anunciado, una desaceleración profunda y en algunos casos recesión económica, porque eso le va a pegar a las empresas, como lo acaba de decir Jimena, a las personas, a las familias y al mismo Estado, porque la deuda externa de Colombia, Jimena, ha subido 180 millones. 180. Entonces, por solamente la subida del precio del dólar. Unos datos importantes, doctor, en cuanto al entorno global de las micro y medianas empresas en Colombia. Representan el 90% del tejido empresarial y son la principal fuente de empleo. En Colombia, por el año 2021, el año pasado, las MIPYME tuvieron una participación del 83.1% del empleo y el 43.1% del PIB del país. ¿Cómo se verá afectado esta reforma tributaria para estas pequeñas y medianas empresas, doctor? De manera práctica, al comprar materia prima importada, con ese precio del dólar, pues va a tener una afectación muy grande. Para las empresas como los cafeteros, pues van a tener unos ingresos, una bonanza cafetera indudablemente. Cuando está la carga de café está cerca de 2 millones de pesos, 2.100.000 pesos, hace 2 años estaba en 700.000, entonces ha triplicado el precio del café, de la carga de café. Entonces los cafeteros pues están en una bonanza, los floricultores con el precio del dólar exportan y les pagan en dólares, $1 a 5.000 pesos, pues están triplicando sus ingresos, ¿de acuerdo? Pero ellos también tienen unas afectaciones porque los cafeteros tienen que pagar fletes, tienen que pagar costos de transporte, de materias primas importadas para el manejo de sus cultivos y también se incrementan esos costos. Pero indudablemente cuando hace un PIG, un ingreso y egreso, el empresario cafetero, pues con una exportación de 5.000 pesos el dólar, pues naturalmente le va a ir muy bien. 5.000 pesos por $1 les va a ir muy bien, están en bonanza. Caficultores, bananeros y todos los exportadores. ¿A quiénes les está yendo mal? Pues desde luego a las personas que van a hacer turismo internacional, pues van a quedar ahogados con muchas restricciones para poder estar más tiempo. Si pensaban en vacaciones de un mes, de pronto 15 días. Y si la cosa se ajusta demasiado, pues estarán 8 días en algún sitio exterior del país, de Colombia, porque obviamente el dólar está muy costoso y no alcanza a ese valor, pues no se alcanza a estar en el exterior mucho tiempo. E igualmente para los importadores, porque la materia prima, como lo hemos anunciado, pues se encarece tremendamente. Y obviamente, como lo acabamos de decir, otro efecto negativo es para la deuda externa, que la tenemos en dólares. Sube el precio del dólar y ya hay el Banco de la República ya ha hecho los cálculos de cuánto significa cuando estaba a 4.000 y ahora 5.000 el incremento del valor total de la deuda que tiene Colombia a nivel internacional. Entonces, esos son los factores negativos y positivos de la coyuntura que estamos viviendo, Jimena. Doctor, algo muy importante, ¿ya entramos a internacional o seguimos? Vamos a entrar a internacional y aquí
Pues ya estamos con Alejandro en conexión directa acá en nuestros estudios. Le damos la bienvenida y estamos analizando precisamente la Reserva Federal sube la tasa de interés 75 puntos, 3.25 pasa a 4%. En Colombia estamos de 10, pasó al 11%. Y Alejandro, ¿qué perspectivas se están viendo en esta jornada internacional, este cierre de semana? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Y les pido excusas porque pues en Bogotá, como en muchas partes del mundo, pero pues no sé, de forma no muy ordenada, manifestaciones como siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero en fin, mirando indicadores internacionales, hay algo que estamos mirando hoy, es una caída generalizada de las materias primas. Está cayendo el petróleo, está cayendo el gas natural, el oro, la plata, el cobre, todos están cayendo hoy. El WTI hoy está cerrando en los $88, cayendo en menos 2.22%, en el caso del Brent, cerrando negativo 1.74 a la baja, gas natural cerrando fuertemente también negativo 5.31. Recordamos que el Brent está en un valor de los $94 con 94 centavos y el crudo WTI $88 con 0 centavos. En el caso, recordábamos de las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Miramos la Reserva Federal de Estados Unidos en cabeza de Jerome Powell, que es su presidente, que es continuo a Janet Yellen. Recordemos, hoy ya subieron la tasa al 4%, subieron 75 puntos básicos y quedó en el 4%. Otros bancos centrales que han registrado cambios últimamente, miramos a la India, 5.90, Rusia sigue estando en el 7.50, recordemos que este año llegó a estar en el 20%, fue una fuerte alza. Recordemos que Brasil, gracias a esta política de subida de las tasas de interés, ha venido bajando la inflación. Recordemos que la inflación está bordeando el 7.10% y la tasa del Banco Central de Brasil está en el 13.75%. Mirando también el tema de los indicadores en la bolsa más importante de los Estados Unidos, la bolsa más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, el New York Stock Exchange, hoy cerrando en sus 3 indicadores macro, Dow Jones cerrando negativo menos el 0.43%, en los 32.041 puntos, Standard & Poor's cayendo a menos el 1.06% y el Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, cerrando en los 10.727, cerrando negativo 1.98%. En bolsas en Europa, recordemos al DAX alemán, principal indicador en la zona euro, a excepción del Reino Unido, lo vemos cerrando en los 13.138 puntos, cayendo negativo menos 1.04%, y el Nikkei cayendo levemente negativo el 0.14, cerrando en los 27.283 puntos. Las acciones más movidas del mercado. Vemos a las ganadoras. Las ganadoras son las que vienen subiendo la cotización en valor. ExxonMobil cerrando positivo en $111 con 8 centavos, subiendo el 1.34%. Alibaba, que está listada como ADR de China en Estados Unidos. Recordemos que esto es una compañía de e-commerce chino. Prácticamente puede ser una competencia de Amazon. Cierran los $65 con 22 centavos. Y las perdedoras del mercado, Meta, que representa a Facebook, cayendo 1.80. Recordemos que Meta ha perdido un gran valor en la bolsa de valores y cierra en los $88 con 91 centavos. Es de las tecnológicas de gran tamaño que ha perdido más valor en la bolsa de los Estados Unidos este año. Alphabet cierra también negativo menos el 4.07%. Apple cierra también negativo fuerte a la baja, menos 4.24%, y Apple cierra en los $138. Recordemos que el precio de Alphabet, que representa a Google, es los $83 con 43 centavos. Hay algo, no sé si ya podemos comenzar con panorama nacional, hay algo que era muy importante. Hablando creo que la pregunta de Jimena cuando yo estaba llegando era el impacto del dólar en Colombia. ¿Jimena? Sí, señor.
¿Qué decirle a nuestros oyentes? ¿Cómo es tu pregunta? ¿Cuáles son los efectos del dólar a ese precio y cómo afecta a los distintos sectores económicos? Pues Ximena, yo creo que en todos los efectos la mayoría es negativo, yo diría que el 80-90%. ¿Por qué? Recordemos que Colombia tiene déficit comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia importa más de lo que exporta. Nosotros importamos los insumos para agricultura, importamos los insumos de tecnología. Nosotros somos grandes exportadores en energía, que es carbón, petróleo, café, pero pues el componente ya no es tan alto como la energía, las flores, el banano, pero dentro ya de pues márgenes ya muy bajos, ¿no? O sea, no es nada, y el tema de las esmeraldas, pero obviamente eso es todavía más bajo, y más esmeraldas pues viene siendo el tema también minero, ¿no? El tema del oro, el aguacate Hass, las uchuvas. Pero pues obviamente los volúmenes son muy reducidos, ¿no? Sí. Lo malo de Colombia, ¿qué es? Los costos generalizados a nivel del productor. Nosotros salimos muy costosos para producir porque los insumos llegan muy costosos y también porque ciertos impuestos asociados nos vuelven mucho más caros en el mercado. Hay mucha gente que está teniendo mucho nerviosismo porque es que no más que se suba la maquinaria y la tecnología, empieza el efecto sistémico en la cadena de valor a subir costos, ¿sí? Y eso genera una inflación directa sobre todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente, obviamente, yo no sé cuánto irá a ser el aumento del salario mínimo para el otro año. Estaban diciendo que podía ser del 11, 12 al 25, 30%. Esperar que pase la comisión de negociación. Pero dicen que ese es el margen, ¿no? Sí, es un rango, pero esperar que se reúna la comisión tripartita, gobierno, empresarios y sindicatos y centrales obreras para definir el porcentaje. Porque hay una forma fácil y es una forma clásica y que ha hecho mucho Estados Unidos y se le felicita hasta algunos países europeos cuando están en crisis, cómo frenar muchas veces la inflación. Obviamente este gobierno de Estados Unidos pues no es positivo. No sé si el profesor Luis Alberto dio el dato de Estados Unidos que salió negativo en el tema de balanza comercial. Las importaciones de Estados Unidos se incrementaron y las exportaciones se redujeron. Y el déficit comercial se siguió incrementando. Y precisamente por el dólar tan alto pierde competitividad los productos. Claro. Esa es una desventaja de tener una moneda muy sobrevaluada. De acuerdo. Y ellos se confiaron en el tema de la emisión. Porque es que Estados Unidos se da el lujo de estar fabricando, porque eso es una fábrica de dinero. Es una moneda no lo podemos decir de otra forma porque Estados Unidos fabrica dinero, ¿sí? ¿Por qué decimos que fabrica dinero? Gracias a que muchas reservas centrales del mundo tienen sus reservas en dólares, gracias a que es la moneda por excelencia de transabilidad. Entonces, como mucha gente está demandando ese bien preciado para poder intercambiar que se llama dólar, pues obviamente ellos se dan el lujo de emitir mucho dinero. Pero lo que yo decía un día, cuando se genera más masa monetaria que los bienes de intercambio y de producción, pues obviamente tiene que haber una paridad, porque cuando hay una separación entre este vínculo, se tiende a generar una inflación. Esto en el caso de cuando hay mucha expansión monetaria. Pero lo que se le puede decir a las personas es, muchas tienen nervio, muchas tienen estrés, no saben qué hacer, sobre todo los exportadores no, aunque algunos exportadores sí ven que, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que muchas de las cosas que exportamos en Colombia son a través de la importación. Por ejemplo, mucho tema de ensamblaje, mucho tema de fabricación de materias, transformación de materias primas. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el tema de las zonas francas. Pero esto genera un impacto a nivel general. Lo que no se entiende es por qué el gobierno de Gustavo Petro, en cabeza del ministro y en cabeza de sus ministros, que afectan el tema de la inflación, el tema de la devaluación, por qué no han salido a decir un discurso que calme el mercado por un lado, y por otro lado que deje una hoja de ruta que haga entender a la gente que nosotros vamos a tener más producción y no menos producción. Es bonito sí lo social. Por ejemplo, el presidente salió a decir que iba a subir el subsidio a 500.000 pesos, ¿cierto? Si no estoy mal. Es bonito la repartición, pero primero hay que producir para poder repartir. Porque si el presidente Gustavo Petro se va a poner a repartir con unas finanzas delicadas y con un país que tiene unos déficits en rojo, el problema se nos va a agravar y va a seguir el modelo de Venezuela. El modelo de Venezuela, ¿cuál fue? Reparte una cantidad de dinero sin producir y sin generar una masa y una base de producción que permita esa repartición de ese dinero.
Sí, en varios temas. Hay un tema, Jimena, muy importante que pues es colombiano, pero es internacional. Es el tema de todo lo que tiene que ver con la inseguridad que se está presentando y las medidas que se tienen que tomar a final de año, porque hay mucho robo digital, las claves, la forma como hacen empresas que suplantan URL, o sea, las páginas especiales. Es lo que se llama la ciberdelincuencia, ¿no? La ciberdelincuencia. Entonces, acá en Panorama Económico, porque esto afecta a las finanzas de las personas, de las familias, de las empresas. Muchas empresas que también no tienen los protocolos necesarios para la ciberseguridad, y lo hemos anotado acá en otros programas, pero ahora con mayor razón porque estamos ya cercanos a diciembre y muchas plataformas paralelas que pueden decir que son de una marca conocida y abren una página y esa página es falsa y la gente entrega toda la información porque dice bienvenido a la empresa XX Internacional. La gente piensa que es una criptomoneda, que eso es real, que está entrando a esa página, entrega toda la información y después le trabajan con esa información, hacen todo lo posible. En TikTok también se está presentando mucho porque la gente por hacer show y pues para tratar de posicionarse, mucha gente que está aspirando en el escenario político a que sean reconocidos, pues entregan mucha información, salen en esos shows que se hace a través de estas plataformas, entregando información. Esa información es rastreada por la ciberdelincuencia y pues naturalmente se van a presentar muchos robos. Inclusive marcas de establecimientos comerciales han sugerido que tampoco se confíen, porque puede estar una marca comercial muy importante a nivel global, Amazon, a nivel nacional, y resulta que realmente esa marca no es. Está entrando a una página falsa y la gente hace compras, dice estoy comprando tal cosa, giran la plata y esperan que llegue el mercado y nunca llegó el mercado. Sí, Alejandro, siga. Eso es precisamente como lo que usted está diciendo, es gemelear precisamente las plataformas. Exactamente. Y eso es lo que hacen precisamente muchas redes de mercadeo financiero, que es gemelear páginas de movimiento real de mercado y decir que ellos están operando en el mercado cuando eso son mentiras, ¿no? Cierto. Y empiezan con la falsa captación, y eso es lo que lleva a los sistemas Ponzi, ¿no? No sé por qué las supersociedades acá no se ha pronunciado al respecto, por un lado, y no sé por qué las super tampoco se han pronunciado. O sea, ¿por qué se tienen que crecer ese tipo de negocios para después hacerles la contención, ¿no? De acuerdo. Pero hay muchas cosas que tienen que ser Pero hay otra cosa de responsabilidad individual. O sea, lo que estamos haciendo acá es un llamado muy importante para que las personas preventivamente no caigan, porque ya una vez hecho el robo o hecho esta situación de ese ataque cibernético, pues naturalmente la persona ya perdió y, como usted lo acaba de decir, las entidades oficiales pues no tienen el músculo de personal suficiente para atender tantos casos que se van a presentar muy seguramente en el país. Tenemos 32 departamentos, tenemos regiones como Bogotá muy grandes y mucha gente, mucho porcentaje de gente está subiendo, cada vez está más accediendo a las compras por internet. Por eso es tan importante, profesor Luis, y yo entiendo el tema de las cripto para todos los jóvenes. En cierta forma estoy de acuerdo, pero por eso hay que explicarle una cosa a las personas. Se necesitan reguladores en el mercado y se necesitan supervisores y custodios. ¿Por qué? Porque si no hay vigilancia en el mercado hay mucha trampa, hay mucho robo, hay mucha estafa y hay mucha piratería, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que se necesitan. Mirando un tema muy importante hoy, profesor Luis Alberto, tenemos algo precisamente que tenía muy nervioso a todas las personas en Colombia. Dólar a 5.067 pesos con 84 centavos. Sí. Algo inédito en Colombia, nunca antes visto, no esperado. Está dentro de las 3 y 5 monedas más devaluadas de todo el planeta. Y cuando muchos dicen que esto es una situación global, yo les digo sí y no, porque acá los desjuiciados y los que hacen mal la tarea, pues les va mal. Los que hacen bien la tarea les va bien. Recordábamos temas exitosos, profesor Luis Alberto, temas, por ejemplo, de inflación exitosa. Arabia Saudita, Vietnam, Japón, China, Suiza, ¿sí? Son ejemplos de economías desarrolladas, son ejemplos de economías que mantienen una política monetaria que va en torno al bienestar del país, ¿sí? Y que mantienen un buen nivel de producción. Estábamos mirando, rompió la barrera de los 5.000 pesos y lo hizo con fuerza. Está en los 5.067. Por encima de la tasa representativa del mercado, subió, sí, la pasó, ¿cierto? Sí, claro, rompió los 5.000, que es una barrera psicológica muy fuerte. Y la verdad, esto tiene muy preocupado a todo el mundo. Mire, los transportadores en Colombia, que es a través de donde se mueve la carga, los insumos, los bienes, están muy preocupados porque dicen, con estos costos de importación,
inflación directa. ¿Qué van a tener que hacer, por ejemplo, los que transportan la carga? Subir inmediatamente los fletes. Suben los fletes, sube todo. De acuerdo. ¿Sí? Muchas veces sin subir el combustible. ¿Sí? Pero si los insumos, que son las llantas, que vienen de Japón, de Estados Unidos, de México, de Europa, se suben, Sí. pues obviamente todo se sube. La maquinaria nueva también se sube de precio, todo se sube. Entonces es importante decirle a la gente, por favor, cuando vayan a votar por un ser humano, por un personaje, miren de verdad sus tesis, pero evalúen su matemática, evalúen también su trayectoria, si es una persona que genera valor, si es una persona que sabe generar ingresos, que sabe cuadrar balances, porque, profesor Luis Alberto, Colombia es como un país que tiene que cuadrar un balance. Nosotros tenemos préstamos a nivel internacional y a nivel nacional. Nosotros que tenemos que cuadrar algo que se llama el balance con superávit, que es que nuestros ingresos siempre por ley superen a nuestros egresos. Eso siempre nos va a sacar a flote. Pero cuando un país se acostumbra a vivir en déficit y siempre al debe y siempre la importación le va a ganar a la producción, a lo que exporta el país, ¿sí? Pues es un país que no va a estar bien. Y yo pienso que esto no se necesita ser genio ni físico nuclear para darse cuenta de esto. Me pregunto yo, y le hago también la pregunta al profesor Luis Alberto, ¿usted cree que esta es la forma de manejar el país en este momento? Mire, hay dos cosas muy claras. Si la ministra de Minas sale a decir que Colombia va a generar incentivos para nueva exploración y desarrollo a nivel global y va a dar una tasa competitiva de tasa tributaria, ¿usted qué cree? ¿Que esto no se llena de empresas y de dinero? Por un lado. Por otro lado, si muchas veces el presidente Petro, en cambio de ponerse a repartir lo que no hay, se pone a decir que vamos a traer mucha empresa de mucho sector a producir con bajo impuesto y que Colombia se va a volver uno de los países más competitivos en Latinoamérica a nivel de tasa tributaria, ¿usted cree que esto no se llena de inversionistas? ¿No se llena de empleo? Es el círculo de valor. Sí, vamos a... el gobierno toma una decisión de designar un solo vocero, que es el ministro del Interior, Alfonso Prada, para evitar esa dispersión de opiniones. Desde luego que los ministros pueden pronunciarse también en los medios de comunicación. ¿Esa es la función del Mininterior? Sí, no es que sea una función constitucional o esté establecida en algún decreto. Pero operativa. Sino operativa, porque había mucha dispersión en opiniones. Entonces una cosa decía la ministra de Ambiente, otro la ministra de Minas, otro el ministro de Hacienda. Entonces se va a tratar de hacer una concertación de opinión del gobierno. Pero ya de manera particular se empieza a reconocer, inclusive el mensaje que el presidente Lula, que acaba de ganar en Brasil, como presidente de allá, él dice, voy a seguir viviendo del petróleo. Él fue y un vamos mensaje, a seguir cuidando y desarrollando el sector. Y el sector lo dijo muy claramente. Pero lo explicó por qué. Claro, porque de eso dependen las finanzas del Estado de Brasil. Eso por un lado. Y por otro lado, que es un sector vital y esencial en el mundo. Y él tiene reservas, y Brasil tiene reservas realmente mucho más importantes que Colombia. Claro. O sea, es un país petrolero. Nosotros somos un país productor de un poquito de petróleo. De energía. Y tienen doble vía ellos porque ellos sí sabía que es uno de los grandes productores de biocombustibles. Correcto. Entonces, lo acaba de expresar y ese es un mensaje importante para Colombia. O sea, pues, para el presidente, naturalmente, como toda persona, uno puede tener un programa de gobierno y en el mismo desarrollo del gobierno tiene que hacer unos ajustes. Claro. Y debe entender el gobierno que esos ajustes son necesarios porque el mensaje ya es que el ministro de Hacienda lo ha expresado, se van a revisar los contratos de exploración. O sea, ya no se está diciendo que no absolutamente. Ya dice, vamos a revisarlos. En algunos sectores dicen cambien la palabra revisar por vamos a continuar con los contratos. Entonces, en eso ya hay unos avances importantes. Como lo que usted comentaba hace unas semanas, que precisamente Ecuador estaba haciendo una oferta de nuevos campos. 16 campos petroleros, 16. Sí. Entonces, mientras ellos avanzan, nosotros quedamos quietos. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, la parte práctica es cómo... O sea, si nos ponemos en esa política, nos volvemos la fea en Latinoamérica a nivel de negocios. Y el sector es necesario, inclusive es la misma plataforma de acumulación de capital para iniciar la transición energética, para fortalecerla, porque ahí pueden salir utilidades para crear ese fondo de transición. Profesor, pero hay otra cosa. Yo estoy de acuerdo que habláramos de transición si esto fuera Arabia Saudita produciendo 8 millones y 10 barriles de millones diarios. Pero Colombia está produciendo 750.000. ¿Usted sabe cuánto es la huella de carbono de Colombia ante el mundo? El 0,2%. Sí, no, la participación es mínima. O sea, nosotros estamos por debajo de la media del mercado, pero de sobra. Lo que hace Brasil, por ejemplo, le dice al presidente Petro, y va a haber una cumbre próxima del presidente Petro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente de Venezuela. Y se va a plantear eso, la mejor y la más profunda estrategia para conservar y para proteger, para mantener la reserva ambiental
potencial que tiene es toda la Amazonía. Y ahí es donde está la clave, Ahí es donde está la clave. Para la deforestación. Entonces, ellos deben plantearse eso. Entonces, fortalecer mucho la emisión de bonos para la no deforestación, el cambio de deuda por esos La no quema planes. de los bosques para Claro. cultivos. Entonces, Y todo eso yo creo que es estratégico y continental. Estratégico. Entonces, ahí yo pienso Y que complementario. se van a ver convergencia. Y mientras tanto, lo otro no es el porcentaje mayor Claro. de contaminación. Entonces, Y profesor, hay que decirle otra cosa al oyente, que es que, por ejemplo, hay industrias como los gases metano que a veces contaminan más que el mismo transporte. Y eso es la crianza de ganado, la crianza de animales, los mismos cultivos, ¿sí? Entonces es dejar los fanatismos, y usted ha dicho algo que es muy importante, que es esa complementación de industrias que ayuda a disminuir el efecto invernadero y la disminución de carbono en el aire, que son los bosques, que son los árboles. Recordemos que este tipo de vegetación lo que hace es limpiar el aire. de acuerdo. Y lo otro importante, este fin de semana estuve en los 50 años de la Facultad de Economía de la Universidad de Tunja, que nos invitaron, y allá participamos en varios foros, y estuvo Jorge Iván González, estuvo también el director, el consejero económico de la Presidencia de la República, estuvo César Ferrari, y participamos en estos eventos y les dijimos a ellos como funcionarios públicos que era interesante, pues obviamente la transición, pero se requería naturalmente para el Sistema Nacional de Regalías que no se caiga, porque está proyectado en 33 billones las regalías. El Sistema General de Regalías se programa cada 2 años, o sea, y eso para los próximos 2 años, 2023, 2024, está una tarifa proyectada de 33 billones, pero eso depende del ingreso del sector hidrocarburos y mineroenergético. Entonces, si se caen los ingresos de ese sector, pues naturalmente las regalías van a caer y las entidades territoriales no van a poder desarrollar los proyectos. La ministra de Agricultura en su momento, Cecilia López, manifestaba en la ciudad de Tunja la necesidad de que se mejoren los procesos tecnológicos y la presentación de los proyectos, porque los municipios están presentando proyectos muy pequeños, desarticulados y que no generan alta productividad, o sea, no generan desarrollo regional, sino cada municipio presenta un proyecto donde seguramente se hace una labor, pero se invierte una plata, pero no tiene impacto económico ni en la generación de empleo. Entonces ella hizo una recomendación no tiene continuidad, bien importante, que se debían presentar proyectos estratégicos que no solamente tengan la visión de un municipio, sino tengan la visión de varios municipios que desarrollan un acueducto integral para 2 o 3 municipios, o una carretera que va a beneficiar a muchos más pobladores, no solamente a un pequeño municipio, sino que tenga una visión regional. Entonces, en eso es importante porque se van a utilizar mejor esas regalías, más eficientemente, y obviamente lidiar que tampoco haya corrupción. De acuerdo, y obras, por ejemplo, que generen valor. Recordábamos, ya que hablamos de Tunja y de Boyacá, que Tunja es la capital de Boyacá, no se entiende por qué no tiene un aeropuerto. Tienen un aeropuerto, pero no tiene un aeropuerto funcional como lo pueden tener ciudades como son Armenia, Pereira, ¿sí? Y muchas otras de ciudades intermedias, y más que todo también porque no tienen un aeropuerto internacional. Por ejemplo, si miramos, habían muchas ciudades industriales importantes en Tunja que eran Duitama y Sogamoso, ¿cierto? Sí, las carrocerías. Había carrocerías, había el tema del hierro. Sí, metalmecánica. Creo que era la laminación. Paz del Río. Que obviamente, Paz del Río. Paz del Río, el tema de las esmeraldas, el tema de los cultivos. Boyacá es muy importante en los cultivos. Entonces es importante que le den también el desarrollo que se merece el departamento, ¿no, profesor? Sí, no, lo del aeropuerto sí es el aeropuerto de Bogotá, y como tiene un área de carga muy fuerte, eso eclipsó a Tunja, y el trayecto en carretera. Pero ahí también está la dignidad primero. A veces se demora más tiempo. Ahí también está la dignidad primero de Boyacá como departamento, Tunja como ciudad, y la gobernación y el alcalde como visión de valor para generar bienestar económico, porque hablábamos, hay industrias allá que son importantes, en cambio de que las hagan morir, porque no las repotencian, ¿no? De acuerdo. Sí, ahora están construyendo el plan de desarrollo regional y están todos los departamentos, todas las regiones del país trabajando en los diálogos regionales. Eso es un mecanismo que... Boyacá, por ejemplo, también tiene un tema de turismo amplio. Yo creo que usted lo puede decir, que profesor Luis Alberto creo que conoce muy bien Boyacá. Claro. Tiene muchos municipios que son muy lindos. Recordábamos, por ejemplo, Villa de Leyva. Villa de Leyva creo que es de los pueblos en el país donde más llegan extranjeros, si no es que es el más, ¿no?
Y también viven en Villa de Leyva. Y también viven Se en han Villa de radicado. Leyva. Hay muchos alemanes, de varios Y sectores hay de muchos Europa. pueblitos que tienen mucha historia, porque recordemos que la historia de Colombia tiene muchas historias en Boyacá, ¿no? Sí, ese es otro elemento importante, o sea, cuáles son los ejes estratégicos de cada región, dónde están sus potencialidades, y en este caso es el turismo, pues el desarrollo agropecuario, agroindustrial, y desde luego pues unas excelentes carreteras para poder transportar por tierra, y hay ahora un aeropuerto pequeño que se habilitó, es el aeropuerto de Paipa, pero no es un aeropuerto internacional, sino un aeropuerto regional. Entonces tiene conexiones ya con Bucaramanga, con varias ciudades intermedias, y pues si se dejan dos aeropuertos muy seguidos, porque Paipa está a 15, 20 minutos de Tunja, entonces Pero ya, es positivo, ya profesor. pueden empezar pues a cruzarse, a traslaparse funciones, ¿no? No, pero mire que sirve, por ejemplo, para los alternos, cuando hay problemas de clima, y sobre todo como Boyacá tiene mucha montaña, sería positivo y sería muy bueno, ¿no? Alternos o por congestión, o alternos por clima. Hablo de congestión, de que haya muchas aeronaves en el sector, ¿sí? Entonces es positivo. Por ejemplo, usted va a mirar a Estados Unidos, hay aeropuertos por todo lado, Europa también. Entonces el desarrollo es lo que nos genera también ampliación, y como el gobierno de Gustavo Petro está hablando que una de las fuerzas es el turismo, Boyacá tiene una potencialidad de turismo grande. Entonces abrámosle esos espacios para que se genere esa riqueza, ¿no? Sí, el aeropuerto de Tunja hay un lote que quedó que se llama el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, que fue desde la época de Gustavo Rojas Pinilla. Profesor, pero eso fue abandonado. Ahí hay una pista, ¿no? Sí, hay una pista, pero En fue Tunja. abandonado. Sí, realmente. Y Totalmente ya abandonado. Abandonado, tiene otros usos, ya le han cambiado la actividad que desarrolla esta área, este sector de la ciudad. Entonces, eso es un debate bien interesante que en alguna ocasión invitaremos al gobernador de Boyacá, con quien tengo la posibilidad de invitarlo aquí a La Voz del Derecho, o por lo menos a través de vía telefónica o por vía internet, para que comentemos lo que realmente ellos están proyectando, porque el Plan de Desarrollo Nacional es vital para que las regiones también puedan desarrollar proyectos de esa naturaleza. Profesor Luis Alberto, imagínese Boyacá con aeropuertos. ¿Cómo se puede desarrollar el turismo en Boyacá? Sí, eso es un potencial grandísimo. Buenísimo. Y mira, a los alemanes, a los franceses, a los suizos, a los norteamericanos les encanta Boyacá. Les encanta su tierra, su comida, su cultura artesanal. Entonces son cosas que llaman mucho la atención. Y hay una cosa que vamos a hablar. ¿Cuánto nos queda de programa? 2 minutos. Vamos a recordar, por ejemplo, la acción de Ecopetrol hoy está cerrando en 2.450 pesos. Hoy cae 1.57%. Recordémosle a los oyentes que Ecopetrol es la empresa con más ingresos en todo el país. Dobla a la segunda empresa, profesor Luis Alberto, más que la dobla con los últimos resultados. El llamado es, presidente de la República. ¿Cuál es la segunda empresa en el ranking? La segunda viene a ser Grupo Aval. Grupo Aval, correcto. Grupo Aval está entre Grupo Aval, Grupo Sura. Esas son las tres más importantes del mercado. Y obviamente dentro del Grupo Sura, ese movimiento tectónico que está teniendo, compra de Gilinski, que se quiere quedar con la participación mayoritaria para ser cabeza de Grupo Sura, que a su vez Grupo Sura es dueño de Bancolombia. Y hay otra que es muy importante, profesor Luis Alberto, que dicen que el Grupo Gilinski le va a vender su participación a los árabes, y que los árabes se van a quedar como cabeza del Grupo Nutresa. Dicen que por esta operación, y la verdad esto es de maestros, esto fue una maestría, dicen que la ganancia va a ser alrededor de los 1.000 millones de ganancia neta, ¿no? Sí. Utilidad de la operación va a ser 1.000 millones de dólares, y la compra es de 2.100, algo más de 2.100 millones de dólares. Excelente Pero negocio. la utilidad que ellos hicieron fue de algo de 1.000 millones de dólares. Pero mire que si usted se pone a investigar esto fue, la planificación fue muy meticulosa, el tema del estudio del dólar, el tema del estudio del manejo de la moneda. Muchos están diciendo que la moneda también te puede tener esa variación de volatilidad por eso mismo. ¿Por qué? No por la entrada de los dólares, porque sería al revés, sino porque los fondos afuera pueden presionar a la baja para que tengan que dar menos dólares, ¿sí? Por cada peso. Sí, claro. Sería por ese lado. Pero la verdad, esto es una operación de maestros, ¿no? A nivel de mercado global. La verdad, pues felicitaciones, porque es una operación muy buena, pero hay que mirar qué nos puede pasar también como país-región,
que Nutresa, el conglomerado más importante, pues quede en manos de árabes, ¿no? No, y saludamos la elección de la nueva junta directiva de Ecopetrol, que es una junta seria. Está Mauricio Cabrera, sigue el doctor Cano, que estuvo en la junta directiva del Banco de la República, y viene es el representante de los accionistas minoritarios. Se ratificó al presidente Bayón en la presidencia de Ecopetrol. Entonces, sí, yo pienso que era lo mínimo porque eso es clave porque la gestión ha sido muy buena y le da seguridad de los proyectos de la empresa. Entonces yo creo eficiente financieramente. Claro, Ecopetrol, recordemos que abrió una oficina en Singapur para negociar petróleo desde Singapur. Es una maravilla. Y aplausos desde Panorama Económico, porque es que acá aplaudimos lo que está bien. Es una buena decisión y ahí va en la línea de darle seguridad a nivel nacional y a nivel internacional. Pero sí le pedimos a la Junta Directiva que por favor no se pongan a desviarse del camino de los buenos números y que por otro lado potencien lo que ya está bien y que hagan complementación y no sustitución como empresas que lo hicieron con éxito, que es TransCanada y Enbridge, que son conglomerados de muchas ramas de energía, claro. Energías limpias, transporte, energía fósil, diversificación, gas, de todo. Sí, están diversificadas. Son muy buenas. Eso es clave. Llegamos al final de Panorama Económico. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y como siempre el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.